Hola amigos, buenas tardes. Estamos con la maestra, historiadora, escritora, pero sobre todo amiga, Nelly Pardo. Una gran amiga, pero nueva amiga bogotana, porque apenas nos conocimos hoy. Sin embargo, llevamos prácticamente 3 horas platicando de una forma muy amena, en la que me enseña muchísimas cosas. Y llegamos a un tema en común, un tema que nos interesa porque es muy vigente, y es platicar precisamente a partir de que tiene Nelly sobre las nuevas propuestas de género. Intentar acercarnos a intentar, pues dijimos que los alcances de comprender quizás nos quedemos cortos, pero poder platicar sobre ellas para los que somos ya mayores de 30 años, de pronto nos cuesta un poco de trabajo acercarnos y podernos relacionar de una forma saludable, armónica. Y pues no sé, me encantaría platicar. Ay, pues muchas gracias, te saludo a ti y saludo a todas las personas que te siguen. Como tú, yo también estoy un poquito perdida en estas nuevas propuestas de género que se están planteando a lo largo y ancho del mundo, ¿no? Pues ya estoy mucho mayor que tú, no lo digo acá porque eso no se dice, pero también para mí es inquietante todo lo que está pasando, ¿no? Frente a las expresiones de género que los jóvenes están acudiendo. Por un lado, uno podría decir que es interesante que cada quien en este momento histórico que estamos viviendo se pueda plantear desde su deseo, desde su necesidad. Pero me asalta una pregunta, y es: ¿cuánto de eso son propuestas venidas desde afuera, modas que nos llegan, que no alcanzamos entonces, o que no alcanzan los jóvenes a poderlas tamizar para saber si es lo que quieren o no quieren? Para poder entender eso, creo necesario devolvernos un poquito a lo que es la naturaleza misma del ser. Entonces planteemos un principio, y es que hay un principio de género. ¿Sí? Hay algo que es femenino y algo que es masculino, digamos macho y hembra, para que nos incluyamos los humanos en ese concepto. Y eso se da en todos los seres vivos del planeta, porque así es que se produce la reproducción de la vida. Se necesita un carácter macho, un carácter hembra, en plantas, en peces, en aves, en cuadrúpedos. En todos los seres necesitamos esos dos géneros para que se produzca la vida, ¿no? No un tercero ni un cuarto, no. Ese es un principio de vida, dos géneros. Luego entonces pasamos esos dos géneros a lo social, que es lo humano. Entonces en lo humano, ¿cómo se produce eso? Y entonces cada cultura, ¿sí?, plantea sus necesidades de género reproductivo de acuerdo a las condiciones de su entorno. Veamos un caso que se da en México, ¿sí?, antes de la llegada de los españoles, y los españoles hablaban de los sométicos, que eran hombres que jugaban el papel de mujeres dentro de una comunidad. Y esto estaba bien visto, estaba bien visto en unas comunidades indígenas de entonces, que habían utensilios de aseo que ya se encuentran en los museos, en donde los hombres que jugaban el rol de mujeres, lo mismo que en nuestra comunidad muisca, ¿sí? ¿Por qué? Porque decían ellos que no todas las relaciones tenían que ser para reproducirse, ¿sí? O sea, no todo tenía que ser reproductivo. Pero dentro de nuestro campo occidental, la religión, ¿sí?, nos obliga a que nuestras relaciones sexuales sean reproductivas. Por el catolicismo es la imposición. Es una imposición, ¿no? Cuando realmente nos damos cuenta que nuestras relaciones erótico-sexuales son más recreativas que reproductivas. Desde entonces. Desde siempre. O sea, la sexualidad o el erotismo, que la sexualidad tiene que ver con lo reproductivo, el erotismo tiene que ver con lo recreativo, ¿sí? Entonces vamos a encontrar muchas culturas a lo ancho y largo del mundo en que hacen de la sexualidad un lugar, ya bien sea para lo recreativo o para lo trascendente, ¿sí? O sea, hay comunidades que usan la sexualidad para poder acercarse al concepto de Dios o diosa que tienen en la cabeza, ¿sí?
Esto es como, por darte un ejemplo, el Tantra en la India, ¿sí? Pero aquí también, aquí en el Perú vamos a encontrar la cultura de los mochica, ¿sí? Que tienen un alto arraigo hacia la sexualidad trascendente. ¿Sí? Y es unas formas que a través del cuerpo del otro una pareja puede entrar en estados alterados, como en estados que nos producen las plantas mágicas, ¿sí? Que nos pueden llevar a ver otro nivel de conciencia. ¿Sí? Pero volvamos entonces a este presente que nos trae una diversidad de expresiones. Nos tendríamos que preguntar, ¿está bien? Porque desde lo femenino, cuando empezamos las mujeres a reivindicar lo femenino, no solamente reivindicamos lo femenino, estamos al tiempo reivindicando todos los sectores que han sido excluidos de una estructura patriarcal. O sea, todo lo que no es patriarcal o no es machista es excluido, ¿no? En esta sociedad nuestra que vivimos, en donde solo lo masculino tiene verdad y es escuchado, ¿no? Entonces, cuando las mujeres empezamos a ponernos como dentro del orden social, como un poder, empiezan a aparecer las otras expresiones que han sido acalladas, silenciadas, ¿sí? Comentábamos antes de la grabación que hacia el siglo XVI, XV, XVI, en la Europa, los conventos y seminarios se utilizaban o estaban abiertos para que personas con tendencias sexuales de su mismo sexo, ¿sí? Pudieran mantenerse a puerta cerrada. ¿Esto qué nos está demostrando? Que existían, que eran válidas, pero que no eran notadas hacia afuera de la sociedad, porque la sociedad quería que la sexualidad solo fuera reproductiva y no recreativa, porque es que cuando tú te recreas con algo que no te cuesta y tienes la autonomía o el poder de recrearte con ti mismo, vas a adquirir libertades y vas a ser una persona más difícilmente dominable que una persona que es sometida, ¿verdad? Entonces, si tú tienes la sexualidad que además de ser complaciente para tu cuerpo, te quita el estrés, te pone contento, te hace sentir con ganas de vivir, ¿sí? Y te puedes decir, yo tengo libertades, pues eso al sistema no le gusta. Entonces te van a quitar eso y te van a decir que la sexualidad es solo para reproducirse y no más, ¿sí? A partir de ahí, por ejemplo, me surge una curiosidad. La sexualidad de pronto no se vive con plenitud desde la juventud, porque está reprimida y porque es como una especie de rebeldía, o es algo demasiado informal, pero es como una travesura que no se puede vivir con plenitud. No sé si... Bueno, la sexualidad en la juventud es una pulsión que es incontrolable, ¿sí? Y eso pasa en todos los seres vivos. Cuando llegan el momento de lo reproductivo, se quiere cumplir esa función del cuerpo. Es como cuando tienes hambre. ¿Quieres comer? ¿Sí? Es así de sencillo, porque es una expresión natural del cuerpo. Entonces, esa sexualidad se despierta con la juventud, claro, cuando maduran en las mujeres los ovarios y viene su menarquía, y cuando maduran en los hombres sus testículos, ¿cierto? Y viene una eyaculación profusa, ¿verdad? Porque ellos pueden tener, antes de la adolescencia, de la pubertad, los niños pueden tener pequeños atisbos, ¿sí? Pero eso no significa que puedan ser reproductivos, ¿no? Entonces el cuerpo está ya presto a hacer reproducción, ¿sí? Y entonces viene el contexto social. Eso es a donde iba. Empieza desde la entonces, propia exactamente, entonces lo natural se da per se, se produce en todas las sociedades. ¿Cómo hace nuestra sociedad para que eso se produzca? Entonces, hay sociedades en donde, por ejemplo, las comunidades que se encuentran hacia el Pacífico, ¿sí? Entonces, ellos hacen rituales de iniciación, en donde colocan a los jóvenes, todos niñas y niños, hombres y mujeres, en una especie de gran maloca, en donde tienen toda la sexualidad que quieren, ¿no? Con los cuidados previos para la no preñez, porque la preñez también es una situación que se opta, se elige y no se cae en ella porque no use el condón, ¿sí? Entonces, y después de que pasan un tiempo, estos jóvenes deciden con quién tener una relación permanente y construir una familia.
Mientras que nosotros como sociedad occidental no tenemos esas enseñanzas, ni siquiera les enseñamos a los jóvenes cómo tener relaciones sexuales. Tan atrasados estamos en eso que los jóvenes deben aprender la práctica sexual a través del porno, ¿sí? Y el porno nos está mostrando unas formas, además de machistas, patriarcales, algunas veces perversas, en donde el placer es los excesos y no la búsqueda del cariño, de lo gustoso, que es lo que se da cuando yo quiero estar o la persona quiere estar con alguien, o sea que es un acto de comunicación. Ni mucho menos de los alcances de eso. Sí, ni trascendentes, nada de eso, ¿no? O sea, todos esos saberes que nos pueden permitir la liberación del cuerpo y la trascendencia del ser humano, ¿sí? De este hombre, de esta mujer que puede llegar a ser humano, porque nosotros todavía estamos en la categoría de hombre y hembra, macho y hembra. Muchos de nosotros todavía no hemos llegado a ser humanos, humanos de verdad, ¿sí? Compasivos, amorosos, ¿sí? Porque si no, entonces las guerras que se producen, las matanzas, ¿sí? Allá en México como en Colombia, unas matanzas que son infames, eso es de animales, no, eso no es de seres humanos, ¿sí? Entonces la sexualidad que nos puede ayudar a trascender hacia los seres humanos, pues no se da. Entonces, ¿qué nos está pasando a los jóvenes? Les están llegando con una serie de nuevas propuestas para que indaguen sobre su cuerpo, ¿sí? Y eso puede ser interesante y no, ¿sí? Interesante por explorar, ¿no? Por explorar porque necesariamente cada ser humano tiene que saber si de verdad su cuerpo va en concordancia con su deseo, ¿sí? Algunas veces tu cuerpo es físicamente, eres un hombre, pero tu deseo no es reproductivo, tu deseo recreativo te conlleva a buscar a otro hombre para recrearte con el cuerpo, porque el gusto de la recreación no lo encuentras con una mujer si eres hombre o viceversa. Si yo soy mujer y mi gusto por recrear mi cuerpo no me lo da un hombre sino una mujer, pues es normal, esto no es anormal, porque una cosa es lo físico que tenemos, el cuerpo, que es la parte reproductiva que nos pone a todos los seres del planeta iguales, y otra cosa es la conciencia o este ser interno, el espíritu, como lo queramos llamar, ¿sí? Que tiene otra manera de expresarse, ¿sí? Entonces es como si quisiéramos que todos los seres, porque tienen un estuche de una manera, se representen de esa manera. Entonces el macho tiene que ser macho, agresivo, y la hembra en estas sociedades nuestras, ¿sí? Tiene que ser pequeña y sometida. Y eso en el mundo animal pues lo vamos a ver, si hacemos comparaciones etológicas no lo vamos a encontrar del mismo modo. Las hienas tienen una forma diferente de comportarse con los machos, por ejemplo. Me decías de que las diferentes formas, como una experiencia de conocimiento, de identificación, de placer puro. De pronto hay movimientos en los que nos estamos evaluando hombre-mujer y otras formas de entendimiento. De pronto tantos nombres, es donde me empiezo a perder, dejan que la experimentación natural entre personas se dé, porque ya están calificando de pronto el machismo, dicen, pues ella la va a percibir de cierta forma y la vas a hacer un objeto. El feminismo, él es malo y no te acerques a él porque es súper peligroso. Las nuevas formas, no, ¿cómo voy a convivir con ellos si tienen una forma de entendimiento y de placer completamente inconcebible para mí? De pronto el separarnos, el aislarnos, el acotarnos, nos limita esa experimentación. Sí, yo siento que deberíamos discriminar, ¿sí? Saber qué es lo masculino del ser humano, saber qué es lo femenino del ser humano, reconociendo esas diferencias, podemos entonces explorar hacia adentro qué soy yo, ¿sí? Pero no ese yo que nos propone unos modelos económicos, porque también tenemos que entender que todas estas nuevas propuestas que se nos están planteando tienen que ver con una economía. Esto no es una búsqueda real del ser humano,
esto es una búsqueda económica, todas esas tendencias, ¿cierto? Hablamos de feminismo y es necesario, claro, porque hemos vivido en una sociedad por más de 2000 años, 3000 tal vez, con estructuras patriarcales, machistas, en donde se ha discriminado lo femenino, ¿sí? Haciéndolo parecer que es inferior. Llegamos hacia el siglo XVIII a afirmar los científicos que las mujeres éramos menos inteligentes porque teníamos el cerebro más pequeño físicamente. Era necesario reivindicar lo femenino, sí. Pues antiguamente habíamos esto machista de la sociedad, porque no es solo patriarcal, ¿sí? Una cosa es lo patriarcal, otra cosa es lo machista. Lo machista es que desconoce el poder y el saber de lo femenino. Y que eso es gravísimo, que es lo que viven nuestras sociedades, ¿sí? Lo patriarcal es esto jerárquico, ¿sí? Sí, que es lo más estructural, que nosotras las mujeres, ¿sí? Sin darnos cuenta, cuando hablamos de feminismo, seguimos reproduciendo el modelo patriarcal desde el feminismo, eso es gravísimo, ¿sí? No hemos podido construir una forma de ser y hacer las cosas desde lo femenino. Porque, digamos, aquí yo lo vivo en mi país, aquí tenemos la Secretaría de la Mujer, pero la construcción organizacional de la Secretaría es jerárquica, piramidal, o sea, patriarcal. Entonces la pregunta que uno le hace a estas organizaciones es, ¿y dónde están los cambios estructurales? O sea, en la forma de ser y hacer política, de ser y hacer organización, si seguimos los parámetros patriarcales jerárquicos, o sea, una cabeza y de ahí para abajo alguien que manda y una base que obedece, ¿sí? Entonces, y eso es patriarcal, pero lo están reproduciendo también las mujeres en instancias de estructuras feministas, ¿no? Cuando excluyen las mujeres, la exclusión es una característica patriarcal machista. Eso no corresponde a lo femenino, ¿no? A las estructuras femeninas matrigrupales de las que hablaba Pepe Rodríguez en su libro Cuando Dios nació mujer. La tesis de él es que gracias a las estructuras comunitarias es que evoluciona la especie humana, porque si somos patriarcales no evolucionamos, ¿sí? Entonces, volviendo eso al presente, ¿sí? Entonces, por un lado, estamos queriendo experimentar nuestra sexualidad, ¿sí? Los jóvenes quieren experimentar su cuerpo. Por un lado está la pulsión de vida que nos lleva a todos cuando éramos jóvenes a tener una sexualidad a flor de piel. Todos hemos pasado por eso, ¿no? A mí me tocó una generación en donde la mujer tenía que reprimirse, ¿no? Y el jovencito también, ¿no? Era una cuestión más bien de represión, ¿no? No era tan libre como ahora. Todas las generaciones que venimos después, hemos trabajado para que los jóvenes, niñas, muchachos y muchachas puedan tener una sexualidad más libre. En mi época teníamos que casarnos para poder tener sexo, ¿sí? Y a veces esa calentura de la juventud no daba para un matrimonio. Entonces los matrimonios se malograban fácilmente, disfuncionales totalmente. ¿Qué está pasando ahora? Que los jóvenes, muchachas y muchachos, están pudiendo experimentar. La pregunta que yo les hago a ellos es, ¿están experimentando porque quieren experimentar realmente o porque hay una serie de tendencias sociales que los llevan a esa experimentación y que los ponen en situaciones en donde atenta contra su propia moral? Contra su propia construcción individual, con su construcción familiar, como ocurría en mi época, que habían jóvenes que terminaban consumiendo drogas por estar en un grupo social, pero les caía re mal, ¿sí? Porque no estaban preparados psíquicamente para poder consumir algún tipo de sustancia psicoactiva. Lo mismo puede estarle pasando a los jóvenes de ahora con sus experimentos sexuales, digamos, en todas estas prácticas que se están haciendo, poliamores,
Desde mi perspectiva, yo ya soy vieja, por eso lo digo y tengo que entender que los jóvenes lo miden diferente, pero un poliamor lo que hace es desestructurarte energéticamente el cuerpo y físicamente te altera. Tendríamos que tener más tiempo para explicarte esto, pero altera el cuerpo físico y el cuerpo energético, porque resulta que la sexualidad es el camino directo al cuerpo energético que nos habita. Y cuando tú tienes una sexualidad que es con muchos contactos, estás contactándote con las energías de todos los cuerpos. Y se hace una red aparte. Y se hace una red en el cuerpo propio, y entonces uno está recibiendo la energía de uno, del otro, del otro, del otro, sin saber cómo es la energía del otro. Y cada uno tiene una energía propia, entonces el cuerpo propio se empieza a ensuciar energéticamente, pudiéramos decirlo. Es como cuando tú sales a la calle, a no sé, a un bazar y comes comida en cada puesto, te comes algo. Después te viene una indigestión estomacal, porque tú no sabes con qué mantecas cocieron acá, si la carne de aquí es fresca o no, si las verduras son frescas, pero comes de todo y luego te viene una intoxicación, te salen granos en la cara, ¿sí? Pero aparte esa energía física que se queda en tu cuerpo y te empieza a componer a ti mismo. Cuando es comida, pues dices, hay un proceso digestivo y sales. Aquí, ¿cómo puedes exactamente cómo se hace para limpiar el cuerpo energético. El trabajo es más largo, pero lo que no sabemos es que nos estamos intoxicando. Digamos, esto lo sé yo porque soy vieja, pero ¿cómo le digo a un joven que pare sus deseos de estar dentro de esas dinámicas que nos está proponiendo la modernidad de ahora? ¿Sí? Que no les está enseñando a un placer real con su cuerpo, a degustarse de verdad el cuerpo, sino una moda. Yo tengo un temor que me asalta frente a estas formas exacerbadas que se están haciendo, y eso mismo pasó en el finales del siglo XIX, ¿cierto? Sí, en la época, en la Inglaterra de entonces, antes de los victorianos. Había una propensión a la sexualidad indistinta, ¿sí? Pero fue tal la exacerbación, ¿sí?, que llegó una sociedad goda, conservadora, e impuso, porque la misma comunidad lo empezó a pedir, ¿sí?, límites. Y entonces es cuando llega lo victoriano y vuelve a poner el cuerpo detrás de una mordaza y nos vuelve a reprimir el cuerpo, porque no hemos llegado a hacer una sexualidad sana, porque no nos hemos buscado. No importa si somos hombre con hombre, como diría una reina de belleza, mujer con mujer, eso es indistinto, o sea, no importa eso. Una cosa es el género reproductivo y otra es el encuentro energético de dos personas. Nos podemos gustar dos mujeres, nos podemos gustar dos hombres, nos podemos gustar sin importar nuestro género, ¿no? Porque no nos tenemos que juntar solo para lo reproductivo, pero sí debemos hacer algo sano con nuestro cuerpo, que es lo que yo no veo que están haciendo los jóvenes ante esta necesidad de desahogar esa sexualidad, porque es un desahogo, ¿no? En nuestra generación, en mi tiempo, los jóvenes, muchachos sobre todo, hacían uso y abuso de la masturbación. Ahora, como tenemos posibilidades de estar con el cuerpo del otro, hacemos uso y abuso, ¿sí?, de estas prácticas, sin entender que nos puede dar una congestión energética en nuestro cuerpo y que eso nos puede, a la postre, hacia adelante, a perder el gusto por nuestro cuerpo. Te desconecta un poco de ti, o sea, si no estás pleno con tu propia individualidad. A generar una insatisfacción, a generar unas profundas tristezas, ¿sí? Es como cuando tú comes, tienes mucha hambre porque has dejado de comer 2 días y te dan una bolsada de palomitas de maíz. Es una bolsada así de grande, pero que cuando tú vas a ver no te llena, no te alimenta. Entonces tu cuerpo queda insatisfecho y quieres comer, ¿sí?, porque queda insatisfecho y queda triste y puede quedar enojado porque el hambre da enojo. Entonces la pregunta que una se hace desde este lugar y es,
¿Qué emocionalidades en 5, 4 años, cuando estos jóvenes ya lleguen a ser un poco adultos, les va a quedar en el cuerpo? ¿Cuántos de ellos van a querer volverse o querer una relación de pareja estable, o querer una relación estable, o querer relaciones, o si por el contrario va a pasar como en la época victoriana, que nos reprimimos y entonces como el modo de resolver esto que nos deja una sexualidad no placentera es negarla? Entonces empezamos a decir no, pues castidad total como forma de responder a un exceso. Entonces esas son las preguntas que a mí como señora vieja me queda de esto, ¿no? Y es una sociedad que no le está enseñando a sus jóvenes una sexualidad, un erotismo sano, ¿sí? Que nutra el cuerpo. ¿Sabes tú que la sexualidad te cura las enfermedades del cuerpo? Que la sexualidad bien hecha, plena, con plenitud, ¿sí? Te quita problemas emocionales. El dolor que siente cualquier ser humano por el rechazo lo puedes sanar con una buena sexualidad. Las emocionalidades que se dan de una familia disfuncional se pueden sanar con una buena sexualidad. Entonces lo que estamos haciendo es una sexualidad rápida, apresurada, sin ningún tipo de arraigo hacia el cuerpo, que no deja al cuerpo sanidad, sino que deja hambre. Entonces, ¿hacia dónde nos va a conducir esa sexualidad? Yo vi con un poco de escándalo, obviamente desde mi edad, cuando veo un caso en una ciudad aquí de Colombia, en donde el juego de los jóvenes es, las niñas se ponen en círculo, doblan sus troncos hacia adelante, dejan descubiertas sus partes íntimas hacia atrás, ¿sí? Desnudas, y los jóvenes van en trencito, introducen el pene en una niña y lo sacan, introducen el pene en la otra y lo sacan, y ese es el juego. Y el juego es a no eyacular. Y pierde el muchacho que eyacula. Y pierde la niña que en esa eyaculación puede quedar preñada. Es un juego, o sea, puede convertirse esto en un juego cuando desde siempre la sexualidad es un acto de comunicación de dos, donde dos se sanan, tanto espiritual como emocional como físicamente. Los antiguos decían que una sexualidad profunda sana hasta la médula misma. Y es que te repito, a través de los genitales, en un contacto genital, hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer, no importa, ¿sí? Esa pareja está entrando al cuerpo energético que nos habita. Todos tenemos un cuerpo energético, ¿sí? Que es visible. Si tu merced frota las manos, ¿sí? Al momentico siente calor, ¿sí? Ese es el cuerpo energético y esa es la energía que nos tiene vivos, ¿sí? O sea, la vida no está en el cuerpo físico, la vida la tenemos en el cuerpo energético y la energía no se pierde, se transforma. Y entonces si tenemos la posibilidad de transformar nuestra energía a través de un buen contacto sexual, ¿por qué estamos perdiendo nuestra energía en contactos sexuales donde nos están quitando nuestra energía? Y entonces ahí ya empieza la teoría de la conspiración, digo yo, ¿no? Serán reptilianos por ahí, o bueno, no sé, yo por decir cualquier babosada, ¿no? ¿Sí? Que nos está buscando que nuestros jóvenes sí pierdan esa energía para después poderlos dominar mejor, perdido el gusto por la vida, por el cuerpo que nos queda. Sí, como individuo te están modificando en todos los aspectos. En todos los aspectos, ¿ves? Y si eso es lo más físico, y no estás comprendiendo con plenitud cómo vivir tu sexualidad, cómo conocerte, pues que aspiramos a lo mental y a lo espiritual. Estamos cada vez más lejos, ¿no? Y estas prácticas, que no es que estemos diciendo que no estén bien que hombres con hombres, mujeres con mujeres o héteros
o como quieran expresarse. Si yo como mujer me quiero vestir como hombre y me siento bien, pues lo debo hacer, porque esto es mi ser, mi forma de representación simbólica. Esto es como yo me quiero mostrar, todo eso es válido. Lo que siento es que los medios económicos que nos venden la pornografía y todas las posibilidades desde la pornografía nos están alejando de verdad de un placer, un goce que podemos darnos nosotros mismos sin necesidad de participar de instancias económicas. Claro. ¿Sí? Es que hay un vínculo muy extraño entre lo que somos verdaderamente como individuos y lo que creemos que somos a partir de los sistemas sociales que están acotados. Exactamente, entonces nos tendríamos, nosotros nos volvemos desde nuestra sexualidad, ya pasamos por los alimentos, por la ropa, ya vemos cómo el mundo está invadido de ropa de un solo uso, ¿sí? Y entonces vamos a caer entonces en sexo de un solo uso. ¿Cómo invade eso? ¿Cómo esa sexualidad sana? Yo soy de la teoría de que un orgasmo ayuda a sanar el planeta también, porque es energía limpia. Cuando tú tienes un orgasmo es pleno, luz, es limpio, estás sintiendo mucha alegría y esa alegría queda en el mundo cuántico dentro del planeta. La pregunta es, ¿sentimos alegría, sentimos placer cuando hacemos prácticas solamente por estar a la moda? Es completamente superficial. Porque son superficiales, ¿no? Cuando una niña, una joven, un muchacho, una muchacha tienen 5 o 6 relaciones sexuales con diferentes personas, puede haber un acople real, puede haber una producción de alegría que le quede a este mundo cuántico. Hay sencillamente un roce físico que nos va generando una insatisfacción como quien come palomitas de maíz para saciar el hambre. Esa es la sensación que me da a mí de los jóvenes. Es difícil hablar con ellos ahora de esto porque lo ven a una vieja y ya piensan que son comportamientos de señoras mayores que tienen paradigmas morales. Pero para mí no es un paradigma moral, es una forma de encuentro, como insisto, energético y comunicativo de dos seres. Cuando dos seres aprenden a comunicarse energéticamente, no solo ellos se expanden como seres humanos, quedan más bonitos, más inteligentes, porque cuando la energía física toca el cerebro empieza a despertar zonas que no han despertado, entonces aparece una facilidad para el pensamiento, para la analítica. Algunas personas llegan a volverse clarividentes, telepáticas. Todo eso nos produce cuando la sexualidad, la energía sexual llega y nos toca el cerebro, ¿no? Como si nos conectáramos unos chips que tenemos desconectados del cerebro. Pero una sexualidad meramente genital solamente nos deja insatisfacción y después una repulsión hacia el mismo cuerpo, porque no estamos alimentando, entonces queda un hambre que genera violencia, que genera rabia, que genera odio. ¿Sí? Y ahí entramos a otros problemas. Y ahí entramos a otros problemas, ¿no? Más todo lo que puede dejar en algunas personas y es insatisfacción de vida y querer irse del planeta antes de que les corresponda, ¿no? Como es el caso del suicidio de diferentes formas, ¿no? Porque nos drogamos buscando la muerte, hacemos una serie de experimentos donde el cuerpo queda expuesto, ¿no? Entonces la pregunta es buscar cada vez emociones más fuertes para suplir esa hambre que tiene el cuerpo. Y esa hambre se suple con un acto amoroso, con caricias, con abrazos, ¿sí? Que nos llenen. ¿Sí? No seguir comiendo palomitas de maíz cuando necesitamos comer sopita. ¿Sí? Algo sano y concreto, ¿no?
Entonces, Sí, usar la unión y verdaderamente se podría decir, no sé si es muy romántico decir materializar verdaderamente el amor y la energía creativa, sí, una emoción intensa, fuerte, verdadera. quitémosle el concepto de amor, que es un concepto que tiene muchas aristas, Sí, ¿no? Pero sí que podamos estar con una persona en una relación que nos haga sentir bien, satisfechos. Una relación insatisfecha te hace buscar otra relación insatisfecha y así te va creciendo la insatisfacción. Entonces, una persona con una relación insatisfecha busca experimentar otra cosa, a ver si se satisface. Y en eso genera más insatisfacción. Entonces estamos viendo jóvenes ahora en una serie de prácticas que les dejan insatisfacción, que los llevan a experimentos más fuertes, que les crece más la insatisfacción. Y la pregunta es, ¿una generación insatisfecha qué le va a aportar a la sociedad en unos años hacia adelante? Hay algo que me preocupa, dices los jóvenes, pero de pronto dices los jóvenes y de pronto siguen creciendo y siguen insatisfechos y siguen las prácticas o las búsquedas en las que no sabes ni siquiera qué estás buscando porque estamos desvinculados de nuestro ser, entonces siempre van a ser insaciables. Exactamente. Y no hay forma de entender. Es como siga comiendo palomitas y palomitas y palomitas y terminas dañando tu colon, ¿sí? Porque solo comer palomitas de maíz, ¿sí? No sé, crispetas, como las llamen allá, palomitas, eso no te alimenta y te va a dañar, termina dañando el colon. Del mismo modo, todas estas prácticas, ¿sí?, que se hacen, ¿sí?, que te generan insatisfacción y tú buscas otra y te vuelve a generar insatisfacción. Y entonces ahora ya experimentas, no sé, con juguetes y ahora experimentas con dolores, ¿sí? O sea, las relaciones sadomasoquistas, ¿no? El dolor como una forma de placer, ¿sí? Y luego llegas a juntar el eros con el tánatos, ¿no? Esas prácticas de ahogamiento, ¿no? Que para producir placer, ¿no? Y cada vez la búsqueda y la experimentación es hacia afuera, que no genera placer. El placer es como el alimento, hacia adentro, ¿sí? Y tiene que ser calmado y mascadito, hacia adentro, ¿sí? Si tú quieres degustarte un buen pan, hay que mascarlo y saborearlo, y así pasa con la sexualidad, ¿sí? Hay que saborearla, y es el cuerpo completo, que es el órgano sexual más grande, es el cuerpo completo, pero nosotros hemos reducido la sexualidad a los genitales, como lo reproductivo, ¿no? Entonces mira lo contradictorio que somos como seres, ¿no? Negándonos a lo reproductivo de la sexualidad, que es lo que estas religiones nos han permitido, la sexualidad para ser reproductiva, o sea, genitalidad, ¿sí? Ahora entonces estamos buscando que nuestra sexualidad, que es recreativa, la estamos volviendo meramente genital y nos estamos olvidando del resto del cuerpo. Si tú miras porno, el porno es solo genitalidad. El Señor la tiene que tener grande para que la salga en pantalla, no es porque los hombres la tengan que tener grande, es que el tamaño sirve es porque visualmente se ve, ¿sí? El entrar y salir dentro de una vagina, que si el pene es pequeño no le queda tan fácil al camarógrafo hacer la toma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Los señores que ven porno quieren que les alarguen el pene porque ese es el paradigma de sexo y de macho, ¿sí? Es el referente. Es el referente que tienen, ¿no? Y el referente es el porno, entonces son las posturas, todas genitales, vaginales o anales, genitales. Solo genitalidad te venden, ¿no? Entonces todas las relaciones sexuales tienden a genital y se nos olvida que tenemos todo el cuerpo, que es el cuerpo erótico. Claro. El que realmente nos permite lo recreativo es el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para enseñarle a todos y a todas, ¿no? Cuando tú chupas el dedo gordo del pie a tu pareja, ¿sí?, ayudas a activar la pituitaria, que es la glándula que produce hormonas de placer,
Por eso es que nos gusta tener placeres, porque la pituitaria produce las oxitoxinas, las dopaminas, no sé exactamente cuáles, pero sí las hormonas de la alegría, del placer. Por eso es que es la sexualidad, para que la pituitaria funcione. Entonces, si nosotros tenemos una relación sana, deberíamos empezar por esas pequeñas prácticas para poder poner el cuerpo todo en disposición para que produzca las hormonas necesarias para que terminada una relación uno quede satisfecho. Le quita la arruga, ¿sí? Porque la sexualidad lo pone a uno muy contento cuando está bien hecha. Te sientes seguro de ti mismo, sientes amor propio, o sea, todas esas cosas que te producen. ¿Por qué? Porque las glándulas están funcionando como corresponde. Mientras que cuando hacemos un sexo apresurado, rápido, de 3 minutos, son solo los genitales los que se activan. Y ahí queda la insatisfacción latente, ¿sí? Ahí queda calientes los genitales, pero no se expande ese calor hacia el resto del cuerpo, ¿sí? Sino solamente el calor es los genitales. Y entonces cuando uno está en esas prácticas, uno quiere como sofocar el calor de los genitales con más genitalidad. Y eso se vuelve un círculo vicioso, donde jamás vas a sosegar ese calor. Se puede sofocar ese calor con caricias y con lo que llamamos amor. Pero es una concepción completamente limitada, así como lo entiendes físicamente, pues así es tu concepción de eso. Y eso aplica aparte a tu intento de comprender las diferentes relaciones. Y ahí nos asalta una última pregunta, y es ¿por qué a esta sociedad le está interesando llevar a los jóvenes a esas prácticas? ¿Por limitar lo que decía? Esa es una pregunta que se le tiene que hacer a los jóvenes. Si la sexualidad te puede llevar a trascender, a sanarte, a curarte todos los males emocionales y físicos, una sexualidad tranquila, prolongada, y estamos haciendo búsquedas de una sexualidad rápidas, angustiantes, que son las que nos está ofreciendo el mercado ahora. Entonces, ¿por qué estamos alejándonos de nosotros mismos como seres? ¿Cuál es la intención? Y es ahí lo conspirativo que te decía ahora. Si estarán conspirando algunos para que nuestros jóvenes cada vez se alejen de sí mismos y sean seres más fáciles de dominar y de domesticar. Acotados completamente. Porque una sexualidad bonita nos hace seres libres. Tú te darás cuenta en tu entorno, y es una persona que tenga una buena sexualidad, es una persona segura de sí misma. Pisa firme, es tranquila, ¿sí? Mientras que una persona con dificultades sexuales es temerosa o es agresiva, depende, ¿no?, cómo la haya tomado. Entonces, si tenemos en una sexualidad la posibilidad de sanarnos, ¿por qué nos están vendiendo a los jóvenes estas prácticas? Perversas algunas. Y eso también es del pensamiento occidental. Puro pensamiento occidental. No tenía nada que ver las cosmovisiones anteriores a la conquista. No. Y trascender la genitalidad es una de las tareas que tenemos los seres humanos. ¿Cómo que podemos ser recreativos si nos quedamos meramente reproductivos? Y para no reproducir especies, entonces nos tomamos pastillitas, ¿sí? Las mujeres para no concebir, y los hombres toman Viagra para tenerla erecta, ¿sí? O sea, es meramente ajustada a una genitalidad. Nada más, y ese es el entendimiento de una sexualidad, dejando de lado todo lo que realmente al ser humano lo convierte en ser humano. Entonces, en términos prácticos, ¿cómo contrarrestar como sociedad esos pensamientos, esa libertad? Con educación. Yo educaría a los jóvenes sobre cómo el cuerpo físico se conecta con el cuerpo energético a través de la sexualidad. Hacer verle a la gente en general que no solo somos materia. Que cuando las religiones nos hablan de alma, de espíritu, de trascendencia, es porque ya reconocieron que tenemos otras
otros cuerpos que nos habitan, que no solamente somos huesitos o carnitas, ¿sí? Que somos conciencia, que somos pensamiento, y el pensamiento es energía, ¿sí? Y entonces, ¿por qué no trabajar el cuerpo en armonía con nuestro pensamiento? ¿Sí? O sea, ¿por qué desfogarnos con excesos la energía que tenemos? ¿Por qué desperdiciarla, la energía de la juventud? ¿Sí? Desperdiciarla en prácticas que no les dan placer, que no construyen un placer mental, sino que deja vacíos emocionales y mentales, ¿no? Cuando tú tienes una buena práctica erótica, fuera de, nada, pareciera un chiste, pero si tú lo has tenido con una de tus parejas, una buena práctica erótica, te vas a dar cuenta que hay en conexiones telepáticas, que a veces ni siquiera necesitas llamarla por el celular o llamarle por el celular para saber qué están pensando. Eso es posible gracias a una buena práctica erótica. Entonces necesitamos celulares porque es lo fácil que podemos pagar. Nos cuesta un poquito más construirnos nuestro celular mental, pero funciona. O sea, si lo sabemos hacer, funciona, ¿sí? Entonces, todo esto que podemos hacer como seres humanos, o sea, desarrollarnos como seres humanos, no solo como animales humanos, ¿sí? Que nosotros estamos hasta ahora en el nivel de animales humanos, pero no hemos trascendido. O sea, las religiones no nos han enseñado cómo trascender con toda esta energía que tenemos, hacer uso de ella para ser mejores seres humanos, como seres. Y aparte pesa el otro aspecto, que es la racionalidad. Por supuesto, es fundamental ser racionales para poder vivir en civilidad. Pero es la cara de una moneda. Pero todo lo físico está perfectamente menospreciado en esta sociedad y está, ¿cómo dirán? No criminalizado, pero sí... Sí, menospreciado, sí. La razón es una cara de la moneda, ¿sí? Y la otra cara de la moneda es la otra forma que tenemos de conocer, que es la intuición, que tiene que ver con ese cuerpo que no nos han querido enseñar, ¿sí? Pero que existe. Ya tanto religiones, sobre todo en el esoterismo, lo tienen más claro, ¿sí? Que te hablan de los chakras, ¿sí? Pero estos pensamientos materialistas suponen que solo somos materia. Solo somos materia, y ahí entonces se reduce nuestra capacidad de ser, ¿sí? Lo reducimos todo a la materia, ¿no? Y todo lo que nuestras comunidades indígenas, ¿sí? Que es lo bonito de este encuentro con lo ancestral, es que lo ancestral nos está recordando que hay otra forma de conocer más allá de la razón, ¿sí? Que la razón es importante, sin duda, pero hay otras formas de conocer, y que a través de las comunidades indígenas, chamanes, taitas, mamos, como los queramos llamar, ¿sí? Sabedoras, ¿sí? Nos damos la posibilidad de conocer de otra manera. Y ya estamos hablando ahora de las múltiples inteligencias, porque hasta el siglo pasado solo había una inteligencia, la racional. Ahora hablamos de múltiples inteligencias. O sea, estamos comprendiendo que solo somos algo más que materia, ¿sí? O sea, que hay que superar ese materialismo histórico necesario en un momento para comprender el sistema económico de la sociedad, pero que eso hay que trascenderlo. O sea, quedarse en el materialismo es estar muy atrás en el pensamiento, ¿sí? Ahora, teniendo comunidades indígenas a nuestro alrededor que nos están mostrando cómo vemos y cómo conocemos. Allá en México es maravilloso la cantidad de saberes ancestrales que se están despertando, ¿cierto? Acá también, en Colombia, ¿sí? Entonces, para quienes estamos metidos en esto, el materialismo es un pensamiento obsoleto, ¿sí? Ya quedó, mucho es para recoger. El materialismo histórico ya es para recoger. Eso ya no da a las necesidades del momento. Necesitamos realmente explorar otros
formas de conocimiento que se visibilizan en las maneras de relacionarnos. La sexualidad, el afecto, la comunicación, todo eso se transforma. Ahora, existen muchas transformaciones o búsqueda de transformación social a través de la política, y lo que vemos en Latinoamérica particularmente, muchas oportunidades de unir, de esperanza a través de los políticos, pero también hay muchas fuerzas que, como dices, sin saber de dónde, que están vinculadas con los poderes económicos, por supuesto, y hay otras fuerzas que son las que no son, que son las espirituales, los despertares, de como quieras llamar. ¿Cómo conciliar cuando en unos estamos tan deteriorados y tan agarrados, que son los económicos, los sociales ahí van, y las búsquedas invisibles creo que van muchísimo más avanzadas? ¿Cómo encontrar esa conciliación para poder crecer como sociedad? Ahí te tengo que nombrar al Buda. Sí. El Buda decía, con que una sola persona comprenda que se puede construir de otra manera el mundo, ya es suficiente tu existencia como maestro, con una sola persona. Esto es una transformación que va en el orden individual, porque a los gobiernos, a los estados, a estos macroestados que están más allá de las naciones, esos megapoderes, ¿sí?, que no sabemos de dónde son ni cómo vienen, ¿sí?, no les interesa que el ser humano aprenda todo lo que puede hacer con su cuerpo, porque entonces perdería al esclavo, y ellos necesitan al ser humano como el esclavo de donde se alimentan. Entonces, cada vez alejarnos más de esas prácticas, ¿sí?, es ponerse ellos más empoderados frente al humano que quieren explotar. ¿Por qué es eso? Los seres humanos durante milenios, ya no siglos, milenios, han sido explotados como esclavos, como máquinas. Miremos los egipcios, cuántos miles y miles de egipcios, ¿sí?, tuvieron que trabajar en esas pirámides como esclavos, ¿sí?, obreros, lo que sea, o sea, cámbiale el nombre, pero es el mismo concepto. Si nosotros permitiéramos que el humano desarrollara sus capacidades mentales, las capacidades que tiene, ¿sí?, seguramente muchas de las obras que se puedan hacer se hacen con menos esfuerzo físico. A uno le dicen los materialistas que es un cuento, que es un chiste, que es mentira, la capacidad que tiene el humano de transportarse sin su cuerpo, que es lo que nos enseñan los nahuales, ¿sí? Un nahual sale de su cuerpo y se va y vuelve, ¿sí?, y nos dicen que eso es fantasía, que ni lo imaginemos, pero resulta que sí se puede hacer, y eso no solamente los nahuales lo han hablado, ¿sí?, lo hablaban los egipcios, lo hablaban los chinos, lo hablaban todas las culturas antiguas, y hablan de que se tiene ese poder. Entonces la pregunta es, ¿por qué no hemos tendido como humanidad a buscar esos poderes? Porque ese poder te da a ti como individuo la posibilidad de hacer lo que quieras, mientras que al no tenerlos te tiene obligado a estar dependiendo de alguien o de algo. Al juego del poder. Al juego del poder. Entonces el poderoso te da un salario, te quita lo único tuyo, que es el tiempo, te lo cambia por dinero, y así te mantiene. Y la falta de está acostumbrada a todas las sociedades a siempre tener algo que los esté controlando. Buscan esa estructura, ese líder, esa palabra, esa validación de lo que hablábamos. Claro, el Dios. Date cuenta que el Dios en nuestra sociedad está puesto en tercera persona, el ausente. ¿Sí? Mientras que en otras comunidades que trabajan la energía, ¿sí?, el mismo Buda, todos están diciendo, el mismo Giordano Bruno que fue quemado por decir esto, y es, Dios está en nosotros.
cualquier idea de Dios que tengas o de diosa está en ti, ¿sí? Y si uno lo mira en el planeta, todos los seres formamos parte del planeta. Por eso las comunidades indígenas honran la tierra, la Pachamama, porque todos nacemos de allí, física, energéticamente, ¿no? Nosotros estamos conectados energéticamente desde el chakra raíz. Hay un chakra que nos coloca energéticamente pegados a la tierra. O sea, somos hijas e hijos del planeta, todo lo que nace, comemos el planeta, ¿sí? Somos el planeta, ¿sí? Pero hay un sector de esta sociedad que lleva milenios tratando de hacernos olvidar el poder que somos, y por eso nos han limitado muchos de los saberes que tenemos, entre otros la sexualidad, como una forma de trascendencia, y no la reducen solamente a lo reproductivo, como si fuéramos animalitos de granja. Entonces necesitan que las gallinitas pongan hartos huevitos para venderlos, que las vacas estén en los establos para ordeñarlas, que los chivos tengan hartos chivos para vender la carne, y nosotros mano de obra para hacer las obras que ellos quieren. Y nos están quitando la libertad, ¿no? Entonces nos metemos en esta noria de vida, de consumismo, consumimos sexo, consumimos drogas, para alejarnos y enajenarnos de nosotros mismos. No quiere decir que nos tengamos que ir a un monasterio, no, sencillamente pues, búscate una pareja que te guste y dura 9 horas mínimamente teniendo una relación erótico-sexual deliciosa. Eso ya te cambia la cabeza. Ya tienes otra cosa que pensar. Solo con eso. Sí, 9 horas, una noche completa dando caricias, besos, sí, todo, 9 horas seguidas. Pero porque un coito tiene que durar 7 minutos, porque eso es reproductivo, no es recreativo. Recrearse de verdad, con una persona, porque tiene que ser 2, si con una basta, ¿sí? Con una basta para ser feliz, para poner el cuerpo contento. Si a eso le queremos llamar amor, pues llamémosle amor, ¿no? Ya eso es otras cosas. Sí, yo amo la sopa de ajiaco, la amo, porque me alimenta, pero no me puedo acostar con ella. Entonces el concepto de amor es algo que también hay que replantearse, ¿no? Hay que revisarlo, ¿no? Bueno, Nelly, muchísimas gracias por acompañarnos, muy interesante, muy constructivo, incluso diría enajenante poderte quedar con estos pensamientos para indagar. Estas son puertas que obviamente todos están invitados a seguir encontrando respuestas y mucho más preguntas. Sí, de acuerdo, dejo preguntas más que respuestas, son solo inquietudes del pensamiento, formas de ver el mundo diferente, como desde la trasescena, que las convoco, ¿no? Para que discutan, para que no tengan verdades absolutas. Exactamente, de eso se trata, no creer nada y tener, como acabas de decir, tener más dudas todo el tiempo que nos vayan construyendo. Eso, pues te agradezco la invitación, agradezco a quienes vayan a escuchar, los invito a suscribirse al canal, a poner un like, porque en este momento histórico esta es la manera que tienen las personas que se comunican de existir. Entonces, para que estemos todas y todos conectados, suscríbete. Muchísimas gracias. Muchas gracias, amigos. Espero les haya gustado este video y nos vemos.